Hacer era presentar el esquema de investigación de Nelson, ¿no? Que me parece importante, cómo cuestionamos el libro, cómo criticamos el libro, cómo nos acercamos al libro, si es que no tenemos el esquema general de investigación. Generalmente un autor en la introducción presenta lo que es el esquema de investigación, y Nelson un poco lo hace, ¿no? Creo que él parte de una hipótesis central, digamos, de un supuesto que no busca responderlo a través del libro, sino un supuesto que no discute y no cuestiona, que es la siguiente. Él considera que en la década del 50 y el 60 en toda América Latina hay un proceso de modernización tecnológico, productivo, cultural, político, y que la irresolución de ese proceso de modernización produce una crisis política en los 50 y 60. Producto de esa crisis social y política, para Nelson Manrique, surge movimientos de protesta, guerrillas, y con los años surge Sendero Luminoso. Entonces, lo que está buscando reflexionar en el texto es plantearse un tema que siempre ha sido muy común en Nelson Manrique, que es el tema de la nación. Él trabaja desde la década del 60-70 como historiador de la Universidad Nacional del Centro. Se preocupa mucho por la historia del centro, pero sobre todo la historia ligada a la violencia. Sus primeros trabajos de Nelson fueron estudios sobre la presencia de comuneros campesinos en la zona del Valle del Mantaro y cómo esos comuneros campesinos, comuneros, pero también parceleros, minifundistas, se enrolaron en el ejército de Cáceres, y cómo esa presencia de esos comuneros, parceleros, minifundistas, etcétera, etcétera, jugó un papel muy importante. Y entonces, en los últimos años, a propósito de la violencia de Sendero, y Nelson tiene un pariente que es del Comité Central del MRTA, del mismo nivel de Peter Carnachul, él se preocupa del tema étnico, el tema racial, el tema de la violencia política. Entonces, uno puede mirar este libro, a pesar de que no toca el tema de la nación, lo étnico, lo racial, etcétera, etcétera, como una suerte de continuación de una preocupación por preguntarse, digamos, ¿por qué no somos una nación? Porque para él, el APRA, desde ya pasamos a la hipótesis, entendiendo la hipótesis como una... Perdón, pasamos a la pregunta central de investigación en el libro, que me parece que es importante. Si se da un proceso muy importante de modernización social, política, tecnológica en el Perú y en toda América Latina, ¿por qué el APRA no lo dirigió? Creo que esa es la pregunta central de investigación. O sea, ¿por qué este proceso de transformación, de cambio, el tránsito de una sociedad rural, agraria, peruana, a una sociedad urbana, más industrial, cambios demográficos, tecnológicos, productivos, etcétera, etcétera? ¿Por qué ese proceso, que fue acompañado por un movimiento social popular organizado, por qué el APRA no jugó un papel central? ¿Por qué no jugó un papel importante? ¿Por qué no lo dirigió? ¿Y por qué otros, que no es el APRA, trataron de hacerlo y fracasaron? Y producto de todo eso vino Velasco, Morales Bermúdez, Fujimori y al final Sendero Luminoso. Volvemos al tema de siempre, la violencia política. Y la respuesta a la pregunta central de investigación y a una hipótesis, entendiendo la hipótesis como una respuesta transitoria, momentánea, la pregunta de investigación es, ante la pregunta ¿por qué el APRA no dirigió este proceso de modernización? Su hipótesis, su respuesta desde un inicio es porque el APRA ya era un partido conservador. Es decir, su respuesta es sencilla: el APRA no pudo dirigir todo este proceso en el esquema de investigación de Nelson porque el APRA era otro APRA, porque era un APRA conservador, oligárquico, pro varones de la azúcar de algodón, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es el marco teórico conceptual en el cual se mueve? Estamos en el terreno de la historia, pero estamos en el terreno de la historia política. Nunca Nelson Manrique hizo un trabajo de historia política. Siempre sus visiones, sus trabajos, sus investigaciones, sus monografías eran historias sociales. Él nunca incursionaba al terreno de la política. La política no es solamente un término, sino es toda una disciplina social. Implica un conjunto de teorías, objetos de estudio, metodologías, instrumentos de análisis. Y todo este andamiaje teórico y metodológico no lo tiene Nelson. Entonces llama la atención que pueda hacer análisis de coyunturas políticas, de procesos políticos, sin tener todo este instrumental. He ahí, voy adelantando ya parte del análisis, ¿no es cierto?, de conclusiones, que él tiene problemas para explicar ciertos hechos, tiene dificultades para entender ciertos procesos, no construye bien escenarios ni situaciones políticas, incluso sus posiciones son contradictorias.
En una misma página uno puede encontrar que el autor, en este caso Manrique, puede tener 2 o 3 opiniones encontradas, entonces no hay una rigurosidad. Eso me parece importante. Ahora, él parte de un marxismo, pero es un marxismo muy ortodoxo, pero que se ve más o menos modificado por la presencia de Flores Galino cuando llega de Francia y con todo el discurso de las historias de las mentalidades. ¿Qué es? ¿Qué trato de decir? No es solamente el análisis economicista que explica el hecho social y el hecho político, sino que ese hecho social y político va relacionado con una perspectiva que reivindica mucho la subjetividad de los actores. Entonces, el tema del psicoanálisis, las representaciones psicológicas, culturales, que durante mucho tiempo en las ciencias sociales se consideró que esas representaciones no eran importantes. Lo importante solamente era el hecho económico, el hecho social o el hecho político. Hoy día sabemos que esas representaciones son tan importantes como el hecho económico, el hecho social y el hecho político. La delimitación temporal y espacial. Temporalmente su tesis, su investigación abarca del 28 al 79, es decir, desde los primeros textos de Haya, aunque debería ser a partir del 27, ¿no es cierto? Porque los primeros textos de Haya también por la participación de América Latina, pero inclusive uno podría decir que Watts de Abra, que está en el Laurel Monty, es del 26. Pero en fin, él ubica ese periodo de tiempo. Y en términos espaciales, de limitación espacial, él privilegia, y esto tal vez es lo interesante, no solamente el Perú como centro, sino privilegia el trabajo de las CAPs, o sea, de las células artistas desterrados. La CAPS de Santiago, la CAPS de Buenos Aires, la CAPS de México, la CAPS de Guatemala. Entonces su análisis se mueve entre el Perú, Guatemala, México, Santiago de Chile, ¿no? Y eso le da una amplitud respecto al espacio. En términos de materiales, yo quisiera llamar la atención que trabaja básicamente 2 testimonios. Trabaja el testimonio de Walter Palacio y de Violeta Carnero Joca. Walter Palacio fue el que sustentó la ponencia que dio nacimiento a la Abra Rebelde, ¿no es cierto? Hubo 2 intelectuales en lo que fue la Abra Rebelde y hubo un líder político. Los 2 intelectuales eran el compañero que en esa época secretario general de la célula de Buenos Aires, que era Héctor Rodero Guevara, que presentó todo un trabajo que después se publicó, y el otro era Walter Palacios. Por el lado político, quien representaba políticamente esa posición era una persona muy cercana, familiar de ahí, inclusive de la familia de La Puente, de La Puente Uceda, que dio nacimiento después, como ustedes saben, a la Abra Rebelde, ¿no? Y después al MIR, y después la lucha armada. Bueno, él toma básicamente 2 testimonios, y lo cual me parece bien discutible, ¿no? Toma el testimonio de Walter Palacios, toma el testimonio de Violeta Carnero Joca. Violeta Carnero Joca es la hermana de Guillermo Carnero Joca. Guillermo Carnero Joca era un poeta del pueblo, era de esa generación de